razón, Lilia. Creo que haces un análisis completo de la historia de los derechos laborales de nuestro país desde 1936, cuando se creó la Ley Federal del Trabajo. Creo que es importante no olvidar el origen de estos derechos laborales que se han perdido o que se han violentado. Y esta falta de lucha de liderazgo que hoy es una realidad que mencionas, a la luz de varias reformas laborales que se impulsaron por parte de los patrones y empresarios que sí pudieron financiar a diputados federales y que fueron colocados en el Poder Legislativo para legislar a favor del capital. No hay que olvidar que el procedimiento, el crecimiento económico depende del capital y la mano de obra. Entonces, cuando tú permites que a los órganos donde se reforma la ley lleguen personas comprometidas con un grupo específico económicamente hablando, pues la reforma viene totalmente a favor de ese sector económico. Los últimos años los liderazgos se han perdido, claro, se perdieron desde que entró la reforma laboral, porque en esa reforma laboral se creó una figura que se llama pagadora o intermediaria. Y esa reforma intermediaria, esa pagadora, esa figura jurídica de intermediación, suplantó la función de los representantes de los obreros, de los sindicatos. Esa es la realidad. Entra una pagadora. ¿Por qué los líderes sindicales no protestaron? Bueno, eso habría que revisar por qué no. ¿Tienen curules? Pero la ley, hay que revisar por qué. Porque la ley, cuando se aprobó la Ley Federal del Trabajo y se creó esta figura de intermediación, tenía como objetivo especializar un área de subcontratación laboral en donde se supone descargaba la presión que tenían los empleadores y patrones en una figura de intermediación que era la que resolvía problemas de subcontratación entre sindicatos, trabajadores y el patrón o el último que recibía el servicio. Y entonces surgieron las famosas pagadoras. Estas pagadoras que cumplieron una función, entre comillas, dar un servicio administrativo a los patrones reales para ser más eficiente la relación obrero-patronal. ¿Qué sucedió? Que en automático se perdió el liderazgo sindical dentro de las fuentes de empleo, porque la pagadora suplantaba prácticamente a los sindicatos, literal, y suplantaba al patrón también. Incluso tú ibas a demandar a un patrón a la Junta de Conciliación o a la Procuraduría para una queja y te aparecía alguien que decía yo soy el patrón de estos obreros, con el registro patronal de una empresa que era una subcontratista. Esta reforma laboral que se aprobó y que dio vida a estas pagadoras, sí, pero si tú demuestras que el lugar en donde tú estás trabajando, ese patrón es solidario. Sí, echó por tierra liderazgos y por supuesto que la ley permitía esa intermediación. Es decir, si yo demando, el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo dice, patrón es la persona física o moral que utilice los servicios de uno o varios trabajadores. Y luego dice, si el trabajador conforme a lo pactado o a la costumbre utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel eso fíjate que lo respaldó mucho el tal Isaías, pero el de la CROC. Pero no solo él, todos los sindicatos, porque la Ley Federal del Trabajo permitió esa figura de intermediación. Eso, Ahora, pero mira, Chino, ¿qué está pasando con la reforma laboral actual? ¿Quién creó la reforma al trabajo? Hombres, claro, ¿verdad? Los diputados y senadores. Bueno, claro. Y ante ellos tendrían que haber ido los diputados, haber amenazado con una huelga, esto no nos lo acomodan, y si esta gente lo que quiere es la contratación de una empresa global para ahorrarse todo el personal que tiene que hacer, eso es lo que no se debe permitir. Exacto. Si tú lo que te quieres es permitir que un solo grupo tenga, por ejemplo, todos los programas en cómputo para abaratarte tus costos para el pago de nómina y todo eso, sí, me parece muy bien, pero ni te va a suplantar ni esto. Y entonces, ¿en dónde estaban los sindicatos? ¿En dónde están los sindicatos? Vuelvo a lo mismo, que no se quejan ahora de que sus trabajadores están siendo amenazados por el narco. Cierto, porque la misma reforma, Lilia, provocó que los sindicatos fueran literalmente expulsados de las fuentes de empleo. Ahora resulta que el mal era un mal necesario. Ahora resulta que los sindicatos a los cuales descalificaron siempre como corruptos, retrógradas y abusivos, ahora son necesarios en las fuentes de empleo porque lo que suplantó al sindicalismo fue la delincuencia organizada. Ahora resulta que llegan a las fuentes de empleo a ejecutar trabajadores porque no hay una autoridad de por medio, ni una organización firme, fuerte, que defienda a la clase trabajadora. No hay movimientos, no hay huelgas, no hay manifestaciones, no hay marchas, porque ahora marchar en la calle es un delito y te encarcelan por eso. Vaya, una serie de reformas que se los debemos agradecer a los partidos que han estado en la legislatura. ¿Y aquí a qué clase de diputados o personas eligieron para que estén en el poder legislativo? El tal Isaías tiene la cola tan larga. Ahora, y todos estos líderes de los sindicatos seguimos tenían la cola tan larga. Seguimos pegándole a esa clase obrera que hoy
estamos descalificando porque no está defendiendo a su clase trabajadora. Y ojo, le seguimos pegando a esos liderazgos que en su momento fueron los que lucharon por esa clase obrera y que lograron que hubiera una ley federal del trabajo que estableciera derechos fundamentales que hoy son derechos humanos y laborales. ¿Qué ha pasado con ello? Han perdido espacios políticos, fueron replegados prácticamente en materia electoral y política y fueron suplantados por personas que fueron afines a los intereses del capital del sector empresarial. Y hubo una reforma laboral prácticamente a favor de la clase empresarial que implementó esta pagadora intermediaria entre el patrón y el trabajador. De manera tal que cuando tú colocas un muro entre el liderazgo de los trabajadores que defendía derechos laborales y el patrón, entonces el sindicalismo tuvo que sujetarse a la reforma laboral, so pena de perder el registro sindical, y así estamos ahorita. Esta reforma laboral que está implementándose, que es nuevecita, que no tiene más que un año que se implementó en Quintana Roo, por ejemplo, ya dio como resultados que los juzgados laborales estén saturados. Te están radicando citas, te decía el programa anterior, para marzo del próximo año. Es decir, una cita para una demanda, para un juicio, para un procedimiento contra un empleador que violó los derechos de un trabajador. Los centros federales de conciliación federal y estatal están saturados. Ahora no resuelven, no concilian. Se salva la Procuraduría de Defensa del Trabajo, tengo que reconocerlo, que están luchando ahí, porque todavía la ley federal del trabajo lo permite, de acuerdo con el 580, que esta autoridad pueda conciliar todavía. Entonces, no, yo creo que descalificar de facto la lucha obrera en su momento, que fue prácticamente detenida con la reforma laboral anterior y luego ahora intentan prácticamente desaparecerla, porque con esta nueva ley ya te permite tener en una fuente de empleo 3 o 4 sindicatos, lo cual va a provocar seguramente choques entre los trabajadores para pulverizar el liderazgo sindical. Entonces, ¿cómo encabezar una lucha, una manifestación, una defensa de una fuente de empleo de los trabajadores si está pulverizado el liderazgo? Entonces, esa es la realidad que la misma ley provoca. El origen de muchos problemas de nuestra sociedad está en la ley que publican los diputados o senadores. ¿Cómo aplican esa ley? Y en la autoridad que es corrupta.